Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, francamente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, señores y señoras, vamos a desentrañar la historia detrás de Se armó la bronca, que involucra a nuestra queridísima Demet Özdemir. Y la pregunta clave que vamos a responder hoy es, ¿con quién dijo Demet Özdemir la famosa frase de «No uses mi nombre»? Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de sorpresas, un poco de drama y sobre todo, mucha información para entender qué pasó realmente detrás de cámaras. Si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que crece día a día. Estamos a punto de empezar una conversación que no se querrán perder. Y es que, como muchos saben, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la fama, y sus relaciones sentimentales, como era de esperar, también han sido objeto de un gran interés mediático. Sin embargo, en esta ocasión, no estamos hablando de un romance o de un final de relación, sino de una situación mucho más tensa, un cruce de palabras que ha generado un verdadero revuelo. Imaginen la escena, una actriz en la cima de su carrera, con una imagen pública cuidada al detalle, y de repente, se ve envuelta en una polémica que la obliga a poner un límite muy claro. ¿Quién se atrevió a cruzar esa línea y, sobre todo, por qué? La respuesta a esto es lo que vamos a explorar en profundidad. La polémica en cuestión surgió hace relativamente poco, y como suele suceder en estos casos, los rumores empezaron a volar como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Al principio, la información era fragmentada, confusa, y como siempre, había muchas especulaciones. Se hablaba de un conflicto, de un desacuerdo, pero los detalles eran escasos. Lo que sí estaba claro era que Demet Özdemir se sentía afectada y, para su sorpresa, vio cómo su nombre era utilizado de una manera que no le correspondía. Imaginen la frustración de alguien que trabaja tan duro por construir su carrera y su reputación, y de repente se encuentra en medio de una situación que no ha buscado y que además le perjudica. Es en esos momentos cuando uno siente la necesidad de alzar la voz y decir, hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿quién fue la persona o personas que provocaron esta reacción en Demet? Los reportes más sólidos y que han cobrado mayor fuerza apuntan hacia una expareja de la actriz, alguien con quien tuvo una relación en el pasado. No estamos hablando de una persona cualquiera, sino de alguien que aparentemente todavía mantenía algún tipo de vínculo o interés en seguir formando parte de la órbita de Demet o de su vida pública. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque el motivo detrás de esta supuesta intromisión no está del todo claro, pero todo apunta a un intento de mantener una conexión, ya sea emocional o mediática, de una forma que Demet consideraba inapropiada. Los medios turcos, que son una fuente bastante fiable en estos asuntos, informaron que Demet Özdemir se vio obligada a emitir un comunicado, o al menos, a expresar su descontento de manera contundente, cuando se dio cuenta de que su nombre estaba siendo utilizado para promocionar o dar bombo a algo que no tenía nada que ver con ella. Piénsenlo. Tú estás en tu camino construyendo tu vida, tu carrera, y de repente alguien empieza a mencionar tu nombre en contextos que te incomodan, que te hacen parecer de una manera que no quieres, o que simplemente te utilizan como un gancho para captar la atención. Eso, queridos amigos, es algo que a cualquiera le molestaría, y a Demet evidentemente le molestó muchísimo. La frase exacta o la esencia de lo que Demet habría dicho se traduce como una clara advertencia: no uses mi nombre. Es una declaración de independencia, de querer poner tierra de por medio y de exigir respeto por su espacio personal y profesional. No quería que su nombre fuera sinónimo de polémicas ajenas, ni que se le vinculara a situaciones que ella no aprobaba. Y es que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, ser asociado con algo negativo o simplemente con algo que no te pertenece puede ser muy perjudicial. Demet, con su carácter fuerte y decidido, decidió que ya era suficiente. Ahora bien, ¿quién es este expareja que, según las informaciones, provocó la ira de Demet? Si bien los nombres no se han confirmado al 100% de forma oficial por parte de Demet Özdemir, los medios y las fuentes cercanas a la actriz señalan consistentemente a YouTube y personalidad de Internet, Cemal Kankan7. ¿Para quiénes no L?
o conozcan, Cemal Can fue el ganador de la edición de 2020 del reality show Survivor Turkey, y mantuvo una relación cercana con Demet Özdemir en el pasado, aunque no está del todo claro si fue una relación sentimental oficial o una amistad muy íntima que luego se tornó un poco ambigua. Lo que sí es cierto es que ambos han sido vistos juntos en diversas ocasiones, y su amistad o cercanía fue muy comentada en su momento. La versión que circula es que Cemal Can habría estado utilizando la popularidad de Demet Özdemir, o su nombre, para ganar visibilidad para sus propios proyectos o para sus contenidos en redes sociales. Quizás haciendo menciones indirectas, o creando situaciones que hacían pensar al público que aún existía una conexión especial entre ellos, o que Demet estaba involucrada de alguna manera en sus asuntos. Esto, para Demet, debió ser algo muy incómodo. Imagine tener que lidiar con la especulación de la prensa o la curiosidad de los fans sobre una relación o una conexión que ella ya había dado por terminada o que quería mantener en privado. Hay que recordar que la vida personal de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada persona con la que se relacionan, es analizado al detalle. Y cuando uno decide poner fin a una relación, o simplemente quiere distanciarse de alguien, lo último que desea es que esa persona siga utilizando su nombre para beneficio propio. Demet Özdemir, siendo una figura tan mediática, es especialmente vulnerable a este tipo de situaciones. Ella tiene una imagen que mantener, una carrera que proteger, y un público que la admira y que merece verla en un contexto de profesionalismo y respeto. El hecho de que Demet haya respondido de esta manera tan tajante con esa frase de «no uses mi nombre», demuestra que la situación debió ser realmente molesta para ella. No es una persona que suela generar polémicas gratuitas, y cuando lo hace, es porque hay una razón de peso. Es un acto de autoafirmación, de poner límites y de defender su espacio personal y profesional. Y en este sentido creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esa necesidad de poner distancia cuando alguien cruza ciertas barreras. Lo interesante de todo esto es cómo se desarrollan estas dinámicas en el mundo de la fama. A veces la línea entre la amistad, el interés profesional y la obsesión mediática se vuelve muy difusa. Y para las celebridades es un desafío constante navegar por estas aguas, manteniendo la profesionalidad y la integridad. Demet Özdemir ha demostrado ser muy hábil en este sentido, siempre enfocada en su trabajo y en proyectos de calidad. Y cuando siente que su nombre está siendo utilizado de forma indebida, no duda en actuar. Esta situación nos deja pensando en la importancia de los límites. En cualquier relación, ya sea de amistad, profesional o sentimental, establecer y respetar los límites es fundamental para una convivencia sana y respetuosa. Y para las figuras públicas, esto se vuelve aún más crucial, ya que su vida trasciende lo privado y se convierte en parte del interés público. Demet, al decir «no uses mi nombre», está defendiendo su derecho a la privacidad y a controlar cómo se utiliza su imagen y su reputación. La forma en que esta noticia se filtró y se expandió también es un reflejo de cómo funciona la industria del entretenimiento y los medios de comunicación. A menudo los detalles se magnifican, las interpretaciones se multiplican, y la verdad puede volverse difícil de discernir. Sin embargo, en este caso, la contundencia de la reacción de Demet Özdemir parece indicar que hubo un motivo claro y justificado para su enfado. Es importante destacar que esta no es la primera vez que las relaciones de Demet Özdemir son objeto de atención mediática. Tras su matrimonio y posterior divorcio del cantante Oğuzhan Koç, las noticias sobre su vida privada han sido abundantes. Sin embargo, esta situación particular se diferencia porque no se trata de una relación en curso o de un proceso de ruptura, sino de una supuesta intromisión de un tercero que se aprovecha de su nombre. Para concluir, queridos amigos, la historia de Se armó la bronca con Demet Özdemir y la frase de «no uses mi nombre» apunta a una situación donde, al parecer, un ex conocido o amigo cercano, identificado por muchos como Cemal Can, habría estado utilizando su nombre de manera inapropiada. Demet, al darse cuenta de esto, habría reaccionado de forma contundente para poner fin a esta situación y salvaguardar su imagen y su reputación. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del glamour y la fama, los límites personales son sagrados y deben ser respetados. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya aclarado un poco el panorama sobre esta noticia que ha dado tanto de qué hablar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tipo de situaciones. ¿Creen que Demet Özdemir actuó correctamente? ¿Han vivido algo parecido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y cuídense mucho.